Hola mis loquitos. Lo primero que tengo que decir es que se me hace muy raro grabar un vídeo porque soy carne de directos, interactuar con el chat de Twitter, pero consideraba que se me quedaba muy corto hacer un hilo de Twitter o hacer una mención puntual en un directo en cuanto a este caso porque creo que hay demasiada información manipulada por la prensa, por los políticos, por asociaciones y tenía que dar mi opinión, contar cómo yo he visto el caso en base a trozos de sentencia, en base a declaraciones, en base a contradicciones que veo que no me cuadran. Entonces, pues me he decidido a hacer el vídeo. He pensado hacerlo sin cortes, puede ser que haya alguna pequeña edición o que tenga que añadir algún tuit o lo que sea, pero en principio lo voy a hacer sin cortes. Siento las veces que me equivoque, siento los papeles que veáis por aquí por la mesa o que veáis pasando por encima, pero bueno, quería tener toda la información a mano, ¿no? No voy a volveros locos con tema de datos muy puntuales en cuanto a fechas y demás. Perdonadme si en algún aspecto de las sentencias o de resoluciones judiciales me equivoco en algún término, porque obviamente ni soy jurista, ni abogada, ni nada, por lo tanto puede ser que me equivoque. Quiero basarme sobre todo en el tema de la crítica social y en el tema de contar a qué nos ha llevado todo esto, en qué situación creo que se encuentra la sociedad ahora mismo respecto a esto y en el malísimo precedente que se está sentando con esto, ¿vale? Entonces, en cuanto a cronología, tampoco me voy a extender demasiado, pero bueno, es una pareja que se conocieron en el 2004, que se llaman Juana Rivas y Francesco Arcuri. Eh, por lo visto la relación fue bastante rápido porque en el 2005 ya estaba en camino el primer niño y en el 2006 se trasladan a vivir a Granada, donde están viviendo durante 3 años. Llega el 2009 y aquí viene la primera disputa y la que un poco origina todo lo que viene a posteriori. Entonces en el 2009 hay una disputa familiar, cada uno tiene sus versiones, lógicamente. Eh, Según la versión de Juana, esto ya venía de antes, ella ya había sufrido algún tipo de maltrato, vejaciones, insultos y demás. Según Arcuri, esto era la primera vez que ocurría, no una discusión, lógicamente, discusiones hay en todas las parejas, pero que o sea, sí el que se les fuese de las manos como se les fue en esta ocasión, ¿no? Entonces, bueno, pues en la disputa familiar se les fue completamente de las manos, hubo gritos, hubo insultos, hubo agresiones físicas mutuas. Hay parte de lesiones de cada una de las partes, hay un cruce de denuncias. Entonces, en el parte de lesiones de Juana, lo voy a leer para ser lo más exacta posible, hubo erosiones en el hombro y antebrazo derecho, así como síntomas de carácter leve, cefalea y artritis en un dedo. Y en el parte médico de Arcuri hubo hematomas en un muslo y en la cadera, así como erosiones en la pantorrilla y en el cuello. Llega el punto en el que, mediante las denuncias cruzadas, se va a proceder al juicio y Arcuri le pregunta a su abogado qué ocurriría en el caso de que se declarara culpable porque él quería acabar con la situación lo antes posible. Su abogado le contesta que legalmente sería una locura, que sería condenado pero no iría a la cárcel porque la pena sería inferior a 2 años y que esto haría que la relación con su hijo se restableciese lo antes posible. Entonces, como Arcuri quería acabar con esto lo antes posible, decide declararse culpable y llegar a un acuerdo de conformidad. Que si lo llegas a ver, ya te digo yo que no hace acuerdo ninguno. Pero bueno, en aquel momento no sabía todo lo que pasaría después. Llegados a este punto, llegan al acuerdo de conformidad y en la sentencia se le atribuye a él un delito de lesiones en el ámbito familiar. Ojo, no violencia de género, no maltrato continuado, delito de lesiones en el ámbito familiar, que es un delito diferente. Lo comento por toda la gente que se le lleva años llenando la boca acusándole de maltratador, que no estoy justificando lo que ocurrió, simplemente que es un delito diferente, ¿vale? No es una persona que esté condenada
por violencia de género ni por maltrato continuado, fue un hecho puntual, no justificable, pero estamos hablando de cosas diferentes. Y se le exime a Juana de toda culpa, como si ella no hubiese agredido también. Y ahí está la prueba del parte de lesiones de Francesco. Que de hecho, el parte de lesiones de Francesco concuerda más con la versión que él cuenta de que ella llegó a casa de madrugada, un poco tomada, se puso un poco agresiva durante la discusión y él se defendió un poco de las agresiones de ella y la agarró en ciertos puntos y pudo ser que le dejase marcas, cuadra con el parte de lesiones, más que la versión de ella, pero bueno. Ahí tenemos una sentencia y la sentencia dice lo que dice. Bueno, él no llega a cumplir prisión porque le condenaron a 3 meses de prisión. Al ser inferior a 3 años y no tener antecedentes, no cumplió ninguna pena. Y una orden de alejamiento de 1 año y 3 meses que no llegarían a cumplir. Bueno, después de un tiempo separados, en el que por lo visto la orden de alejamiento la incumplieron y se vieron algunas veces, después de un tiempo separados, en el que quiero hacer un apunte, y ambos tuvieron diferentes parejas durante este tiempo que estuvieron separados, y en un viaje que hizo ella con su nueva pareja, ¿adivináis con quién dejó al niño durante este tiempo que ella estuvo de viaje? Efectivamente, con el supuesto maltratador. Que luego es curioso porque hay declaraciones de ella, que las voy a leer literal, que se contradicen un poquito con este hecho, ¿no? La declaración es, si los niños vuelven a Italia sin mi protección, no habrá nadie para protegerlos. Y si vuelvo yo a Italia para defenderlos de su padre, mi integridad está en serio peligro. Esta misma declaración la hace una persona que, para irse de viaje con su nueva pareja, decide dejar al niño con una persona que ella considera presunto maltratador. Curioso, cuanto menos. A mí no se me ocurriría. Si yo considero que una persona es un maltratador, yo no lo dejo a mi hijo con esa persona para irme de viaje. Y menos después de todo lo que hace a posteriori. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Bueno, simplemente quería hacer esta aclaración. Después de 1 año aproximadamente separados, vuelven a retomar un poquito más el contacto. Él tiene un proyecto para abrir un negocio de turismo rural en Cerdeña. A ella le apasiona el proyecto y vuelven a estar juntos. Se va a Cerdeña, hacen el proyecto de la casa rural y tienen al segundo hijo. Llegamos al año 2016. En el 2016 ella viene a España con el pretexto de unas vacaciones familiares. Pasados aquí 1 mes aproximadamente, por contacto con el Centro de Mujeres de Maracena, le pone una denuncia en la Guardia Civil por presuntos malos tratos físicos y psicológicos. Todo esto lo hizo por consejo de Francisca Granados, que era la directora del área de la mujer del Centro de Maracena. La denuncia fue desestimada y en agosto aproximadamente le informó a su pareja de que no iba a volver a Italia con los niños. Entonces él cursa una denuncia de secuestro. Y aquí os lo voy a explicar lo más breve posible para no volvernos locos, pero es como en paralelo, ¿no? Entonces ella, por un lado, seguía poniendo denuncias porque en diciembre de ese mismo año le puso una segunda denuncia por presuntos malos tratos, pero ya incluyó al niño, indicando que el niño también habría sufrido maltratos, que el niño había visto los maltratos que ejercía sobre ella. Eso por un lado, ¿vale? Le desestimaron porque no había pruebas, porque en los informes que le hicieron al niño había comentarios, literal los voy a leer, ¿vale? Había comentarios del estilo... en el mayor de los hijos no se han detectado desajustes psicológicos relacionados con malos tratos contra él o por haberlos presenciado hacia la persona de la madre, ni se ha apreciado que la restitución al contexto paterno suponga un grave peligro para su integridad física o psíquica.
Se le añadió también un informe de la pediatra que ellos tenían en Italia, que al final los pediatras pues con los niños tienen bastante contacto, porque pues los mayores quizás no vayamos tanto al médico, pero a los niños en cuanto tienen cualquier cosita enseguida los estamos llevando al médico, por lo tanto el médico conoce bastante bien el historial del niño. Y las declaraciones de la pediatra son las siguientes. Los niños estaban muy bien, tranquilos, siempre sonrientes. Nunca noté ninguna inquietud. Los pediatras estamos muy entrenados para detectar problemas. Aquellos niños querían mucho a su padre. Si un niño quiere a su padre, lo ves. Y si le tiene miedo, también. Nunca los vi asustados. Esto se contradice un poco con la segunda denuncia que pone ella, en la que indica que el niño también ha sufrido maltrato y que ha presenciado las agresiones de él, ¿no? Esto va por un lado. Entonces, por otro lado, en paralelo, él sigue con la denuncia por sustracción de los menores, por lo que le obligan a ella a devolver los niños a su padre. Y llegamos al año 2017, en el que estalla el caso. La justicia social por bandera, nos venden una versión fantástica y maravillosa de que una pobre madre maltratada, porque no hay presuntos, aquí no hay presuntos, ni cuentan que las demandas habían sido todas desestimadas. Era una pobre madre maltratada que estaba protegiendo a sus dos niños, que le estaban obligando a devolver los niños a un padre que, según ella contaba, era un maltratador, y esto era impensable. Cualquier persona con un mínimo de corazón y con un poco de empatía por esos niños no querría que esos niños volviesen con un padre supuestamente maltratador. Lo que pasa es que aquí los supuestos se los pasaron un poco por el arco del triunfo. Aquí no hubo supuestos. Aquí ya le pusieron la palabra maltratador en la frente y con ella se quedó. Entonces llegó la defensa social, llegó el hashtag Juana está en mi casa, en el momento en el que esta persona tuvo que devolver a los niños, o supuestamente tenía que devolver a los niños porque tenía una fecha para hacerlo, que era el 26 de julio. Llegado este día, hicieron una rueda de prensa Francisca Granados, que como hemos dicho antes era la directora del área de la mujer del centro de Maracena, la que había aconsejado poner la denuncia. Hicieron una rueda de prensa en la que indicaron que se oponían a esta decisión, que no iban a entregar a los niños, y misteriosamente aquel día Juana desapareció. Y estuvo un mes y algo desaparecida, creo recordar. Sí, como a finales de agosto más o menos entregó a los niños. Durante este tiempo hubo muchísimas recogidas de firmas, hubo manifestaciones por España, hubo mucho apoyo, incluso de políticos, como podían ser Mariano Rajoy, como podía ser Teresa Rodríguez, Dolores Delgado, Irene Montero y algunos más. Susana Díaz, por cierto, Susana Díaz, que incluso llegó a ofrecer asistencia jurídica a Juana para ayudarle en todo el proceso. Que luego al final del vídeo diré lo que opino de esta gente, ¿no? ¿Quién más ayudaba a Juana en aquel momento? Quiero añadir algún nombre porque son muy curiosos. Una de las personas que apoyaba el caso de Juana y que estuvo como más activa y tal fue Vanessa Esqueues, que no sé si lo habré dicho correctamente. ¿Quién es Vanessa Esqueues? Bueno, pues Vanessa Esqueues es una chica chilena que hizo exactamente lo mismo que Juana. Se vino a España sin el permiso de los padres o sea, el padre de sus hijos. Está denunciada por secuestro de los niños. Está denunciada por denuncias falsas de violencia de género, porque absolutamente todas las denuncias que le puso a su expareja fueron desestimadas, tanto en Chile como en España. Y os voy a contar dos apuntes para que veáis el punto de obsesión que tenía esta señora. En alguna de las ocasiones que el padre vino a España a recoger a los niños, en una de ellas ese padre durmió en comisaría, notificó en el juzgado que iba a dormir en comisaría porque tenía miedo de que le pusiese una nueva denuncia alegando cualquier tipo de maltrato por estar en la misma población que ella. ¿Por qué ocurrió esto? Porque una de las denuncias que esta señora puso
Era un parte de lesiones real, presentó un parte de lesiones real, pero se demostró que era físicamente imposible que ese señor estuviese en el sitio donde ella decía que le había atacado, porque ella estaba en Alicante, él estaba en Murcia, no tenía coche y no había tenido tiempo material de ir desde Murcia hasta Alicante en el día y la hora que ella había dicho que le había causado la agresión. Hasta ese punto, ¿vale? Entonces, esta persona era una de las que aconsejaba a Juana Rivas. Imaginaos el nivel, ¿no? Y otro testimonio que me gustaría comentar, que es del lado contrario, es una psicóloga italiana que se encargó de mediar en todo este entramado, que luego fue rebatida por un psicólogo que contrató la defensa. Pero me gustaría analizar un poquito el informe de esta psicóloga italiana, porque es bastante desfavorable y las cosas que dice son bastante significativas, ¿no? Entonces, sobre la figura de Juana Rivas hace algunas afirmaciones, como pueden ser: muestra una gran capacidad manipuladora, grave funcionamiento mental patológico asociado a desorganización del pensamiento, emocionabilidad lábil, no es capaz de procesar sus experiencias, comprensión de la realidad deficiente y es totalmente inconsciente del daño psicológico generado a los hijos. Duras declaraciones. Y para mi opinión, bastante acertadas con todo lo que hemos visto posteriormente, con todo su comportamiento a lo largo de los años durante el caso, ¿no? Creo que es bastante acertado. Entonces, bueno, estamos en el punto en el que hay una movilización, el hashtag Juana en mi casa, todo el mundo se la quería llevar a su casa. Me encantará saber si ahora que tiene medio pie en la cárcel, aunque no creo que entre por el tema del indulto, pero en el caso de que tenga que entrar, me encantaría saber si todos la van a coger en su casa también o van a ir a pasar un par de días con ella a visitarla en la cárcel, cosa que dudo mucho. Entonces estamos en este punto en el que la sociedad se moviliza. Las asociaciones de feministas la utilizan como estandarte de la mujer maltratada, cosa que les viene muy bien, tanto a las asociaciones como al gobierno, como al Ministerio de Igualdad de nuestra querida Irene Montero. Llega el 28 de agosto y tiene que devolver a los niños, más que nada porque ya el cerco policial se le ha estrechado demasiado. No le queda otra opción, o sea, tampoco es que lo haga por voluntad propia, ¿no? Hay un juicio contra ella por el tema del secuestro de los niños y en el 2018 es condenada a 5 años por el secuestro de los 2 niños, 2 años y medio por cada niño, a una indemnización de 30.000 euros. La retirada durante 6 años de la patria potestad y, bueno, a pagar las costas del juicio, ¿no? Esta sentencia es ratificada en marzo del 2019 con la única diferencia de que rebajan la indemnización por daños de 30.000 euros a 12.000 euros. Y en abril de este año el Supremo dictamina que la pena de prisión pasará a ser de 5 años a 2 años y medio, porque a pesar de haber 2 niños, que era por lo que se le había condenado a 5, por 2 años y medio por cada niño, considera que al tratarse de una unidad familiar, a pesar de ser 2 niños, lo van a tratar como unidad, por lo tanto habría un único cargo de 2 años y medio de prisión. Aquí hubo un poquito de controversia porque hubo jueces que estuvieron de acuerdo, otros que no, pero bueno, finalmente la sentencia quedó en 2 años y medio, retirada de 6 años de la patria potestad y 12.000 euros de indemnización. Que, por cierto, aprovecho para actualizar que hoy, por lo que he leído en un comunicado, ya se había depositado en el juzgado la indemnización de los 12.000 euros por parte de Juana. Que me ha hecho mucha gracia en el comunicado que ponía que la gran parte de esos 12.000 euros se había conseguido gracias a pequeñas donaciones de la gente. Me ha resultado curioso, no me parece lo más importante para nada, creo que hay un trasfondo mucho más importante por detrás que el aspecto económico, pero bueno, me ha resultado gracioso, entonces bueno, pues quería comentarlo, ¿no? Comentar también que en el 2019 la Fiscalía italiana archivó las 8 denuncias que Juana le había puesto por presuntos malos tratos entre el 2016 y el 2018, y sí que quiero comentar un par de frases literal
sacadas de la sentencia, porque contradicen un poco lo que nos dice nuestro gobierno últimamente respecto a ciertas conductas que pueden o no pueden hacer las madres, ¿no? Es absolutamente inverosímil la narración de la extraordinaria violencia. La resolución judicial dictaría que Juana Rivas habría empleado a sus hijos como escudos humanos, a los cuales habría manipulado psicológicamente para oponerse a su padre, relatando episodios de maltrato de Arcuri sobre sus hijos que no habría podido probar. Qué curioso. Si el síndrome de alienación parental no existe, ¿verdad, Irene Montero? En esta nueva ley de la infancia que habéis hecho lo habéis prohibido incluso. Porque un ser de luz, ¿cómo va a manipular a sus hijos? Si todos sabemos que los hijos no se pueden manipular, ¿verdad? Qué vergüenza dais, de verdad. Bueno, continúo. Bueno, llegamos a mayo del 2021 y yo tenía un déjà vu y he vuelto otra vez al 2017 en el que vuelve a haber justicia social que decide que una persona es un maltratador y otra persona una víctima, a pesar de que las sentencias judiciales están diciendo totalmente lo contrario. Pero ahora viene la segunda parte. Como ya hay una sentencia en firme, ya están solicitando el indulto. Pero es que ya no solamente que lo solicite la justicia social, ya es que hay muchísima gente de medios de comunicación, de plataformas bastante grandes, de políticos, solicitando el indulto. Con esto que estáis creando, estáis creando un precedente malísimo en el que estáis diciendo que una persona, por el simple hecho de ser mujer, puede incumplir las leyes y a pesar de que haya una condena por incumplir esas leyes, se va a solicitar el indulto y no va a pasar nada, no va a tener consecuencias por haber incumplido esas leyes. Ese precedente es el que estáis creando. Porque estáis dando por hecho que una mujer es un ser de luz que nunca se equivoca, que nunca puede hacer nada mal. Y no es así. Las mujeres nos equivocamos, las mujeres hacemos cosas mal y las mujeres podemos ser malas, muy malas. Y siempre deberían estar por delante los derechos de los niños. Porque en este caso, ante todo y sobre todo, estáis privando a dos niños de tener un contacto con su padre en el que, según la justicia, es inocente. Entonces, como según la justicia es inocente, no tenéis ningún derecho a llamarle maltratador y a defender a una señora que lo que ha hecho ha sido secuestrar a sus dos hijos sin pedir que vean a su padre. ¿Y qué va a pasar con esta señora? Que posiblemente la indultarán. Y el mensaje que estáis dando es efectivamente muy erróneo, muy penoso y muy lamentable. Y llegará el tiempo en el que os arrepentiréis de esto. ¿Por qué? Porque la gente se está tomando la justicia por su mano. Estamos en un país en el que debería haber una separación de poderes y en la que si un juez toma una decisión, y no un juez, estamos hablando de un juzgado, de la audiencia y del Supremo. Si el Supremo está ratificando una condena, no tenéis ningún derecho. Es más, tenemos un caso bastante reciente en el que estáis pidiendo indulto de unos golpistas. Y estamos en la misma situación. No hay un arrepentimiento. Esta señora no se arrepiente de lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque todos le estáis diciendo que es correcto. Yo no sé si ella vive en su mundo de luz y color, si le han aconsejado muy mal, ahora que también te digo que por muy mal que le hayan aconsejado esto no exime su culpa, pero es que el precedente que estáis creando es horrible. Dicho esto, quiero comentar un par de contradicciones que me han llamado la atención. Y es porque he encontrado unos artículos en la época aquella en la que os comentaba antes que ella volvió con él, montaron el negocio este de la casa rural. Y primero os voy a contar las declaraciones tanto de Juana Rivas como de su familia. Entonces, la familia, por un lado, decía que ella siempre estaba sola en casa, literal, que era una misión imposible hasta que fuese a comprar,
que él prefería llevar al niño al colegio antes de dejarla salir de casa. Esas son las declaraciones de la familia. Declaraciones de ella, comenta que fue o sea, en el tiempo que vivieron en aquel negocio rural, que fue insultada, vejada, agredida. El control que ejercía sobre ella era constante, no le había sido posible relacionarse con otras personas ni hacer una vida normal, no tenía libertad de movimiento, y la familia asegura que ella intentó denunciarlo a la policía italiana, pero él no se lo permitió. A mí estas declaraciones me resultan un tanto extrañas porque, por si no conocéis cómo funciona un negocio rural, no es como un hotel. Tú en un hotel vas, te registras, hay una persona en recepción que cuando acaba su turno de trabajo se marcha a su casa y viene otra y tal. En un negocio rural, habitualmente los dueños del negocio rural viven en el mismo recinto que los huéspedes, independientemente de que estén en departamentos separados, tampoco es que hagan una vida conjunta, pero están en un mismo recinto, ¿no? Y en el libro de visitas de este negocio que tenían, los comentarios de los huéspedes que se alojaban allí, perdón, eran todos indicando la buena disposición de los dos dueños, de lo amables que eran, de lo contenta que se le veía siempre a Juana, de lo risueña que era, de su implicación, ambiente, o sea, del buen ambiente que se vivía en aquella casa. Vamos a ver, Juana. Si a ti no te dejaba relacionarte con gente, si no te dejaba salir de casa, si estabas completamente aislada, si querías denunciarle a la policía y no podías, tú tenías contacto diario con estos huéspedes. ¿No podías hablar con ellos? ¿No podías pedirle ayuda a ninguno? Raro. Cuanto menos raro. Porque si tú estás tan desesperada que quieres llamar a la policía y te lo impiden, teniendo contacto diario con los huéspedes de la casa rural, ¿en ningún momento has podido pedirle ayuda a ninguno? Y en cuanto a comentas que no te dejaba salir, que no te dejaba tener vida social, en la disputa que tuvisteis en el 2009, ¿no fue porque tú habías salido con tus amigos y habías llegado muy de madrugada? No sé, una persona que no te deja salir de casa, ¿te deja salir con tus amigos hasta la madrugada? Extraño, ¿no? Hay otra declaración de ella, de otro día, en la que comenta que Arcuri le insultaba con las peores palabras que te puedas imaginar, y que un día llegó a estrangularla hasta que quedó inconsciente tras salir una noche con sus amigos. O sea, otro día más que saliste con tus amigos. Pero no era que no te dejaba salir, que no tenías contacto con la gente, que estabas encerrada en casa. Otra contradicción más. Vale, llegado a este punto, creo que este caso nos debería de servir para, o sea, como detonante, para volver a darle una vuelta a la ley de violencia de género, ley que para mi opinión no debería de existir. Debería de haber una ley de violencia intrafamiliar en la que se protegiese a las víctimas, independientemente de que sean mujeres u hombres, independientemente de quién sea el agresor, de si el agresor es un hombre o una mujer. Porque aquí parece que es más importante el sexo del agresor que quién sea la víctima. Porque si lo que queréis es proteger a las mujeres, como si los hombres maltratados no hiciesen falta protegerlos, ¿por qué no hay las mismas penas cuando el agresor es otra mujer? Porque las penas son diferentes. Siempre hay que proteger a la víctima, independientemente de quién sea el agresor. Eso por un lado. Y por otro lado, tanto a las que utilizan las denuncias de violencia de género para sacar algún tipo de beneficio, ya sea económico, social, revancha, facilidades en el momento del divorcio o de la custodia, para esa gente
como para los abogados de dudosa reputación que les instan a ello, o diferentes tipos de asociaciones que les aconsejan hacerlo, a pesar de que saben que lo que están denunciando es falso, deberían de denunciarse de oficio estas denuncias falsas. Porque estáis haciendo un flaco favor a las víctimas reales, porque les quitáis tiempo, porque les quitáis recursos. Me dais completo asco, porque estáis jugando con la vida de gente, tanto de la persona a la que estáis acusando en falso como de víctimas reales. Se os debería caer la cara de vergüenza. Utilizar una ley que no debiera de existir tal y como existe a día de hoy en vuestro beneficio. No tenéis vergüenza. Dicho esto, me gustaría leer un par de artículos. Uno de ellos es un comunicado que he visto de los abogados de Arcuri, que no me queda más que aplaudirles, porque creo que están en lo cierto, y me parece muy triste que tengan que venir de fuera. Ojo, no estoy diciendo que no haya gente en España, porque tenemos gente como Giovanna Carril, como la Asociación de Hombres Maltratados, como abogado Sariego, luego hay otro abogado, creo que es no, Mateo Sariego es el mismo. Bueno, hay unos cuantos bufetes de abogados que están muy implicados en esta causa, a los que les agradezco muchísimo que estén tan implicados y que se esté dejando día a día la piel en esto. Quisiera hacer un apunte sobre un caso, que es el de Carlos Salgado. Dejaré información en la caja de descripción, pero sí quería hacer un apunte porque es un padre que tiene a su hija secuestrada desde hace años por su mujer, y el gobierno no ha hecho nada. Y cuando digo nada, es nada. Sin embargo, sí tienen tiempo para pedir el indulto de Juana Rivas, que es una secuestradora. Las prioridades de este gobierno son fantásticas. Entonces, bueno, os dejaré info en la caja de información para que os informéis del tema, y para que entre todos pues le demos visibilidad, a ver si de una vez se hace un poquito de justicia con este caso, ¿no? Entonces, bueno, me voy a ir al comunicado de los abogados de Arcuri, porque me parece apoteósico. Los letrados de Francesco Arcuri han presentado en Italia una denuncia contra la Ley de Violencia de Género española, al entender que vulnera los derechos de los hombres, y contra periodistas y políticos por haber difamado a su defendido en redes sociales y medios de comunicación. Esta ley, consideran, es utilizada por el entorno de la madre de Maracena para justificar el secuestro de sus 2 hijos. Los abogados de Arcuri han pedido auxilio al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante la Comisión Europea a través de varios europarlamentarios italianos, ante la que consideran una inadmisible intromisión en la vida privada de su representado. En la misma denuncia, según han informado en un comunicado, se ha denunciado la Ley de Violencia de Género española por vulnerar sus derechos y la de todos los hombres que vivan en España, entre los que se encuentran varios ciudadanos italianos. Por ello, han advertido de que cualquiera que desde los medios de comunicación les difame o calumnie deberá responder ante los tribunales de justicia italianos por su irresponsable comportamiento social y mediático. Es intolerable que se diga que en Italia no se protege a las personas maltratadas en el ámbito familiar. Y el párrafo final, sublime. Entre ellas, deberán responder ante la justicia italiana la presidenta de una comunidad autónoma española y varias parlamentarias españolas que en Italia no poseen la especial protección que poseen en España. Queridas, agarraos que os vienen curvas.
Y quiero terminar el vídeo leyendo una parte de un artículo de Guadalupe Sánchez, porque describe perfecto lo que opino de todo esto, cómo me siento ante esta situación, ante la injusticia que estoy viendo. Y suscribo cada palabra, cada punto y cada coma. No tengo nada más que añadir a esto. Es una pena que los expertos en politizar los dolores privados hayan encontrado en la violencia contra las mujeres un filón electoral al que enmascaran de lucha feminista. Un pretexto perfecto para colonizar las instituciones y que lo asumamos con normalidad, porque al fin y a la postre es por una causa noble y por nuestro bien. Es de tal nobleza que cualquiera que alce la voz contra sus soflamas, aunque sea para añadir un matiz, será tildado de machista, de maltratador y, como no podía ser de otra manera, de fascista. Yo solo les pido que, cuando usen el feminismo y el maltrato para hacer caja electoral, no se erijan en representación de todas, porque yo no soy Juana, yo no comparto sus pancartas. En lo que a estos temas se refiere, para mí solo existe un eslogan válido: respeto a la presunción de inocencia, a la independencia judicial y al Estado de Derecho. En definitiva, es lo que separa la civilización de la barbarie. Dicho esto, con estas palabras de Guadalupe Sánchez, que creo que eran un final perfecto porque resume muy bien mi sentir ante todo, siento que el vídeo haya sido tan largo, siento haberme enrollado, siento si hay algún pequeño corte. Os lo he dicho al principio del vídeo, no estoy acostumbrada a grabar vídeos, estoy acostumbrada a los directos, ya que, bueno, pues vamos improvisando un poco sobre la marcha. Pero necesitaba expresar todo esto. Espero que no quede muy largo, intentaré hacer alguna edición para cortarlo un poquito, que tampoco quiero resultar pesada. Mil gracias si habéis llegado hasta aquí. Se agradecen muchísimo los likes, que comentéis vuestra opinión, tanto del caso como de todo lo que está ocurriendo, en los comentarios del vídeo. Suscribiros si no estáis suscritos y mil gracias. Hasta el siguiente.